Super tifón María categoría 5 arrasa Japón y provoca evacuación de más de 2 millones de habitantes. Mientras China se prepara. Los vídeos a continuación son del día de hoy en Japón y el tifón no ha llegado. El super tifón María, como le llaman, se presume será el más fuerte en tocar tierras asiáticas en mucho tiempo. Desde que presenten nuevos vídeos de lo que está ocurriendo se los mostraré. María, un fenómeno atmosférico que para los puertorriqueños evoca recuerdos de destrucción, largos meses sin energía eléctrica y la muerte de miles de personas, es este año un poderoso tifón que se desarrolla con una intensidad violenta en el noroeste del Océano Pacífico, según la Agencia Meteorológica de Japón. El sistema atmosférico, que es muy parecido a un huracán, ha ocasionado ya 4 pérdidas durante los desalojos masivos que se realizan en Japón, según reportan medios de comunicación del país. Meteorólogos han pronosticado que su centro azotaría la próxima semana a Okinawa, Japón, y luego impactaría a China, por la ciudad industrial de Wenzhou al sur de Shanghái. Se ha advertido en la región que se esperan fuertes lluvias, así como amenazas de deslizamientos e inundaciones en Filipinas, Japón y China. En el último boletín emitido por la Agencia Meteorológica Asiática se establece que el supertifón María tenía vientos de 155 millas por hora, con vientos en ráfagas de hasta 190 millas por hora. Una velocidad similar fue la que registró el huracán María cuando entró el 20 de septiembre pasado por el municipio de Yabucoa. El supertifón María se formó el pasado 3 de julio como depresión tropical. Actualmente, es un sistema que está en una categoría similar a la 5 en la escala Saffir-Simpson. La descripción de esta categoría es que tiene vientos de entre 131 a 155 millas por hora. Árboles y arbustos son arrasados por el viento. Anuncios y letreros son arrancados o destruidos. Hay extensos daños en techos, puertas y ventanas. Se produce colapso total de techos y algunas paredes en muchas residencias pequeñas. Se producen marejadas de entre 13 a 18 pies sobre lo normal. Los terrenos llanos de 10 pies o menos sobre el nivel del mar son inundados hasta 6 millas tierra adentro. Las rutas de escape son interrumpidas por la subida de las aguas 3 a 5 horas antes de la llegada del centro del huracán. Posiblemente, se requiera el desalojo masivo de las zonas costeras, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA. Se ha pronosticado que el supertifón se fortalezca aún más y alcance la categoría 5, con vientos de hasta 160 millas por hora, en las próximas horas. ¿Por qué otro fenómeno atmosférico llamado María? Ante lo catastrófico que fue María por su paso por Puerto Rico, ese nombre fue eliminado el pasado 12 de abril de futuras listas anuales de huracanes por la Organización Meteorológica Mundial. No obstante, el efecto de este retiro solo se registró para los ciclones de la cuenca del Océano Atlántico y no para las restantes cuencas donde se registran tormentas de igual magnitud, como lo son el oeste o sur del Océano Pacífico, la región de Australia o el Océano Índico. Según la NOAA, el nombre de María fue introducido por primera vez en la lista para nombrar ciclones en el año 2000. Ese mismo año la Agencia Meteorológica de Japón lo acogió para bautizar tifones. Habrá que esperar para conocer si María también sería descartado por los asiáticos en futuras listas de tifones. Es todo para este reportaje. Desde que reporten imágenes se las traeré.